ahorita pueden ver aquí en el recuadro, draw picture for each, o sea, vamos a dibujar un diagrama para cada uno de estos. Todos saben lo que es un rayo, una recta, un segmento de recta y un punto. Si sí o si no, recuerden, una recta, ok, sigue entrando gente. Una recta, sí, tiene que pasar por 2 puntos y se extiende en dirección, en direcciones infinitas. Voy a poner el whiteboard. Una recta tiene que pasar por 2 puntos, digamos A y B, y esta recta se tiene que extender en direcciones infinitas. Esta es una recta o ángulo. ¿Sí? Un rayo es muy similar a una recta, pero inicia en un punto, ¿sí? Y tiene que pasar por algún otro punto y continúa en esa dirección de forma infinita. Este punto, sí, es el punto inicial y tiene que pasar por aquí. ¿Sí? La forma de nombrar una recta es de este modo y la forma de nombrar un rayo es de este modo. ¿Sí? También puedo nombrar la recta BA, porque la dirección no importa, pero el rayo no lo puedo nombrar BA. El rayo tiene que iniciar en el punto inicial y después en la dirección del otro punto, que es B. Entonces, no vas a tener esto claro. Entonces tengo la recta, el rayo y tengo también el segmento de recta, que es... A ver, sigue entrando gente. El segmento de recta, que en este caso se nombra de este modo y también se puede nombrar BA. ¿Sí? Entonces recta, rayo, segmento de recta. Y todos estos son puntos, ¿sí? Los puntos se expresan simplemente de este modo y se utilizan para denotar ubicación o para marcar la ubicación. ¿Quién entró? Okay. Entonces, esto es lo básico, ¿sí? Y vemos también que cuando estas rectas o segmentos de recta o los rayos interactúan, forman nuevas figuras geométricas. Una de ellas, sí, es la figura geométrica que se forma cuando dos rayos parten de un mismo punto. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Este es el rayo A y este es el rayo B. O A y B. ¿Cómo se llama esto? ¿Alguien sabe? ¿Cuál? Es un ángulo. Muy bien. Es un ángulo que se nombra A o B o B o A. ¿Sí? El ángulo es la figura geométrica que se forma cuando dos rayos parten de un mismo punto. ¿Sí? Entonces, cualquier par de rayos que partan de un mismo punto van a formar un ángulo. No importa hacia dónde. Mientras partan del mismo punto, forman un ángulo. ¿Ok? Estos ángulos, sí, se pueden clasificar de acuerdo a su medida. Tenemos que, cuando un ángulo mide exactamente 90 grados, es un ángulo recto o right angle. ¿Sí? Cuando mide menos de 90 grados, ¿cómo se llama? Agudo. Acute. Acute angle o ángulo agudo. Cuando mide más de 90 grados, ¿cómo se le llama? Obtuso. Obtuse o obtuso, muy bien. Ok, esto está claro. Después tenemos uno que es cuando mide exactamente 180 grados. ¿Ya está? ¿Cómo se le llama? Suplementario. Okay. Straight. Straight o flat. Muy bien.
Y en español, Llano. llano. Un ángulo llano. ¿Ok? Ahora, cuando estos ángulos, ¿sí?, interactúan entre sí, también forman ángulos especiales. Y estos ángulos especiales tienen sus respectivos nombres. Vamos a ver unos de ellos. Here. Okay. Supongamos que tengo estos ángulos de aquí, ¿sí? Y sé que este ángulo es congruente a este ángulo. ¿Qué quiere decir congruente? Que mide lo Igual. mismo, ¿no? O algo así. Que son idénticos, ¿sí? Congruentes, idénticos. Entonces, para indicar eso, para indicar que son congruentes, tengo que usar esta notación, este simbolismo de aquí, que me dice que este y este son iguales, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama a este rayo? Bisector. Bisector o bisectriz, ¿sí? Bisectriz, bisectriz. Y la bisectriz es la que divide un ángulo en dos partes idénticas, ¿sí? En dos ángulos congruentes. Ahora, ¿cómo se le llama a estos ángulos? ¿Son ángulos qué? Espérame. Con la información que tenemos, Complementario. con la información que tenemos, solamente los podemos clasificar de un modo. Suplementario. No, suplementarios. No podemos suplementarios porque no tenemos la información necesaria y no serían suplementarios, serían complementarios. Complementarios. Pero no es cierto porque no tenemos la información necesaria para decir que son complementarios. ¿Qué tendríamos que saber para qué información tendríamos que tener para afirmar que son complementarios? Medidas. Tendríamos que saber que este ángulo es recto y no lo sabemos. ¿Sí? Ojo ahí. Pero sí podemos decir que son adyacentes. ¿Sí? ¿Qué significa adyacentes? Sí, que comparten un mismo rayo. Este ángulo y este ángulo, ¿sí? Si este es punto A, punto B y punto C, entonces el ángulo A o B y el ángulo B o C comparten un mismo rayo, que es el rayo B, ¿sí? El rayo OB, y este es lo que tengo que buscar para poder determinar que son adyacentes. Solamente hay dos en este tipo de problemas o de ángulos especiales. Cuando los ángulos son adyacentes, y si no son adyacentes tienen que ser opuestos o verticales, ¿sí? En este caso serían 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles son ángulos adyacentes y cuáles son ángulos opuestos? Adyacentes 1 y 2, 3, 3, 4 y 4 y 1. Muy bien. Los adyacentes son 1 y 2, ¿sí? Este y este. 2 y 3, 3 y 4, y 4 y 1, ¿sí? Y los opuestos, 1 y 3, 4, 2. Y ya. 1, 3, 4, 2, ¿sí? Son los ángulos opuestos. Ya no tengo otras posibilidades. Entonces, o son opuestos o son Adyacentes. Adyacentes. siempre y cuando este de aquí sea un vértice, una intersección entre dos segmentos de recta o dos líneas. Entonces, queda claro el concepto de adyacente y opuesto. Ok, adyacente, comparte el mismo rayo. Ahora, los ángulos que son opuestos por un vértice, ¿sí? Es decir, este y este, siempre son ¿qué? Congruentes. Siempre son congruentes.
siempre son congruentes. Entonces, si tengo que este ángulo es de 20 grados, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? 20. 20. 20. ¿Y cómo se le llama a este ángulo de aquí? Suplementario. Es el ángulo suplementario a 20. Entonces, ¿cuál es la medida? Si este es el ángulo teta, ¿cuál va a ser la medida de teta? 160. 260. 160. Recordemos que un ángulo suplementario, ¿sí?, es aquel que sumado al otro ángulo me tiene que dar 180. Es decir, dos ángulos, teta y gamma, tienen que sumar 180 grados para ser suplementarios. ¿Sí? Ujú. Y cuando, digamos, alfa y beta, ¿sí?, como 90 grados, ¿cómo se le llaman? Complementario. Complementary o complementario, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto es para cuando es un ángulo, un par de ángulos suplementarios y un par de ángulos complementarios. ¿Sí? Bien, vamos ahora a ver. Okay. ¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? 180. 180, ¿sí? Siempre los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados o suman 180 grados. Esto es importante, ¿sí?, tenerlo claro. ¿Sí? Este y este, si llamamos 1, 2 y 3, la suma de 1 más 2 más 3, ¿cuánto tiene que ser? 180. 180. ¿Sí? Entonces, si tenemos algo así, permítanme, 11x es 3x. Perdonen mi arte, que es bastante deficiente, pero este es 11x, este es 60 y este es 13x. Ok, ¿cómo puedo encontrar la medida de estos ángulos? Sé que su suma tiene que ser ¿qué? 180. 11x más 13x más 60 es igual. 11x más 13x más, tiene que ser igual a ¿qué? 180. A 180, ¿sí? Recordemos, la suma de los tres ángulos tiene que ser 180, entonces este más este tiene que ser 180. Agrupando términos semejantes, que son las x, ¿sí? Me va a quedar que 24x más 60 es igual a 180. Y si despejo x y quiero encontrar x, entonces tengo que restarle 60 de ambos lados. Y esto es 180 menos 60. ¿Sí? 24x va a ser igual a... ¿qué? 120. 120, ¿sí? Y x va a ser igual a... 120 entre x va a ser igual a 120 entre 24 4 grados, ¿qué es qué? 5. ¿Cuánto? 5. 5. 5. Entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 60. 11 por 5. ¿Y este? Ah, no, 55. ¿Y este? 65. ¿Sí? ¿Queda claro aquí? Sí. ¿Dudas en cuanto a cómo plantear la ecuación para los ángulos internos, la suma de los ángulos internos de un triángulo? No. Ahora, les pregunto, si usamos lo que aprendimos en la segunda etapa de polígonos, ¿sí? Los ángulos interiores de un polígono regular, ¿cuánto tienen que medir? Perdón, ¿cuál es la fórmula para medir?